Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estoy muy contento de poder estar nuevamente conectados con ustedes. Mi nombre es Arturo Valdebenito, el pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, y es un placer estar nuevamente con el privilegio de compartir la palabra de Dios en este día con ustedes y animarles también a ser parte de esta transmisión, aprovechando las redes sociales que han sido una gran ayuda para mantenernos conectados, unánimes en oración, como también creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte a que puedas compartir esta transmisión con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares. Hay un link del canal de YouTube, como también el fanpage de Facebook, ¿no? De la Iglesia Cristo Eterno Redentor. Puede ser compartido en tu muro y a través de WhatsApp puedes compartir también el link de esta transmisión para que muchos otros puedan escuchar el mensaje del Evangelio, ser animados, ser también educados en la verdad de la palabra y que puedan ser renovados por esta verdad maravillosa que es planteada en la santa palabra del Señor. Así que nuevamente te animo a ser parte de este movimiento, de transmitir a otros, ¿cierto?, el mensaje de la verdad, y cuando tú puedas, por supuesto, también directo, de persona a persona, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a un mundo tan necesitado como el que estamos enfrentando en estos días. Quiero también rogarte a que puedas estar tranquilo con tu mente puesta en el Señor. Este es el día que hizo el Señor para alegrarnos, para regocijarnos en Él, para estar en pie delante de su presencia, adorándole, sirviéndole con alegría mientras cantamos, mientras predicamos, mientras estudiamos también la palabra del Señor. Así que no te pierdas esta oportunidad de adorar a tu Señor con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente, que nada te distraiga en este día y puedas disfrutar, por supuesto, también de la maravillosa presencia del Señor. El Señor no está ocluido en un templo, el Señor está en todo lugar y, por supuesto, donde su pueblo invoca su nombre, Él se manifiesta. Yo estoy confiado de que el Señor una vez más va a manifestarse en tu vida y, por supuesto, cuando Dios se manifiesta, nuestra vida es impactada, transformada, renovada, sustentada de muchas maneras. Quiero invitarte, por favor, a que puedas abrir tu Biblia en Isaías capítulo 52, versículos 13 al 15. Y quiero iniciar leyendo la palabra y luego vamos a orar para iniciar también un tiempo de alabanza y de oración que nuestros hermanos del Ministerio del Bosque han preparado para este día. Dice así la Escritura en Isaías 52, versos 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombra de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Es precioso darnos cuenta cómo las profecías de Isaías estaban apuntando, entre muchas otras profecías, al Mesías que vino, se encarnó en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Y gloria a Dios porque Él murió y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor que fue crucificado y molido en la cruz. Y dice la Escritura, aquel que ya fue desfigurado, donde ya su parecer de ser humano estaba perdiéndose por los golpes. Hoy está en el trono hermoso y radiante y glorioso. Y a ese Señor que fue molido por nuestros pecados, hoy cantamos porque Él reina. Y las naciones tendrán que reconocer, los pueblos tendrán que reconocer, los corazones se tendrán que rendir, las rodillas tendrán que doblarse frente al Señor. Como dice esta profecía, llegará el minuto donde verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído, que Jesús reina, que Cristo es el Señor, nuestro Señor que ha sido revelado en nuestras vidas. El motivo de nuestro gozo no son las circunstancias de esta vida, porque estas pueden variar. El motivo más grande de gozo y alegría
es que Cristo es nuestro Señor y Él reina y vive para siempre. Y Él ha prometido que vendrá por su iglesia y restaurará todas las cosas. Además, nuestro Señor vive y reina hoy y hoy está sustentando nuestras vidas. Por eso, ¿cómo no hemos de cantar? Porque Él es nuestro Señor, Señor, precioso Jesús, que Él reina. Aquel que perdió la hermosura la ha recuperado porque Él es hermoso. Y a ese Dios grande, a nuestro Señor Jesucristo, en este día vamos a cantar. Quiero animarte a que oremos, que entreguemos nuestro corazón al Señor en este día, que dispongamos nuestra alma para adorar al que vive y reina para siempre. Señor, en este día maravilloso de vida que tú nos das, Señor, es precioso porque podemos entender quién eres tú. Señor, gracias porque abriste nuestra mente, abriste nuestro corazón para poder apreciar tu hermosura. Tú eres asombroso, Señor. Tú eres glorioso, Señor. Y en este día disponemos nuestro corazón para alabarte, para exaltar tu nombre. Gracias por cuanto tú has hecho por nosotros, estás haciendo por nosotros y sin duda harás por nosotros hasta llevarnos a la gloria, Padre. Te adoramos, Señor, porque tú has dispuesto todas las cosas para el bien de aquellos que te aman. Por eso, Señor, en medio de estas circunstancias de pandemia, en medio de las dificultades, quizás en medio de la enfermedad, desde nuestro corazón queremos alabarte, queremos glorificarte porque tú mereces adoración en nuestra abundancia como también en la escasez, Señor. Tú mereces ser adorado, Señor, en la salud como en la enfermedad, Padre, porque tú eres el Señor y no hay nada que esté fuera de tus manos y tu control y de tu poder glorioso que puede restaurar todas las cosas. Señor, queremos traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor, y queremos alabarte con libertad en este día, Señor. Te ruego, Señor, que utilices a nuestros hermanos para tu gloria, para poder expresar con alabanzas cuánto te amamos, para poder proclamar al mundo que eres digno de gloria y alabanza, Señor. Te adoramos en este día con todo nuestro corazón y nos disponemos con nuestra alma, Señor, a expresar tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, amigos, por favor, no te olvides de compartir esta transmisión con tus amigos y prepara tu corazón con toda tu fuerza para cantar al Señor de gloria porque Él lo merece. Amén. Vamos a cantar en el nombre de Jesús. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto para nosotros estar aquí reunidos para poder alabar el nombre del Señor. Espero que en sus casas ustedes también tengan la misma disposición y en esta mañana quiero leerles un versículo que lo voy a dividir en dos partes y la primera parte está en Primera de Pedro 1, del 18 al 21, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vemos aquí que gracias al acto gigantesco de amor que hizo Cristo al morir en esa cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros, somos rescatados y somos limpiados y podemos hoy en día ser salvos. Y como dice aquí, que encuentro que es algo muy precioso, que estaba destinado incluso antes de la fundación del mundo. Usted que está en su casa, nosotros que estamos aquí, Dios destinó que nosotros llegáramos a sus caminos y que Cristo muriera por nosotros en esa cruz desde antes de la fundación del mundo. Así que en esta mañana les invito a que, como dice el versículo, que volquemos nuestras esperanzas y que también volquemos nuestra vida completamente al Señor, y que en esta mañana le cantemos con un corazón agradecido, que le demos gracias a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, a ese Dios que envió a su Hijo a morir en esa cruz por nosotros.
Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos Gracias, gracias Dios, te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Hoy cantamos de tu gran bondad e infinito amor. Nos ha dado plena libertad en tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios, has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Misericordia y tu fidelidad nunca terminará. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Misericordia y tu fidelidad nunca terminará. Te damos gracias, gracias Dios, por lo que has hecho, por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos. Gracias Dios. Oh, gracias Dios. Oh, gracias Dios. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Siempre tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor, declararé, nadie como
tú, glorioso. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. 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 Glorioso, 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 glorioso. No hay nadie como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Glorioso, 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 glorioso. No hay nadie como tú. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión.
todos necesitan perdón y esperanza, de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Continuando con el versículo, ahora del 22 al 25, dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba,
y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nuestro Dios siempre permanecerá. Él siempre permanece. Nada aparte de Él es santo y puro. Nada aparte de Él es sin mancha, es incorruptible. Aquel Dios grande que nos salvó, que aun cuando no lo merecíamos, Él derramó su sangre por nosotros en aquella cruz, nos lavó y nos entrega su palabra. Gracias a la palabra de Dios sabemos la verdad y podemos acercarnos a Él con confianza. Así que sigamos cantándole a ese Señor grande que un día envió a su Hijo y murió por nosotros, y crezcamos en Él, porque primero que todo no podemos amar a alguien si no lo conocemos, así que conozcamos al Señor para amarlo y obedecerlo como Él nos manda, porque en nuestra vida tenemos que rendirla completamente a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, a ese Dios único, a ese Padre que nos adoptó aun cuando no lo merecíamos. Así que entregue su corazón esta mañana cantando al Señor junto a nosotros. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra, Señor, a mis
socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí. Viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No Como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar.
No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos muy contentos de poder estar conectados, como decía al principio de esta reunión. Y por supuesto, cómo no estar agradecidos de poder tener un tiempo de adoración, de expresar con nuestra boca, mediante los cánticos, cuánto amamos al Señor y cómo Él es digno de ser adorado. Quiero invitarte también a que este día puedas abrir tu corazón a escuchar la palabra. Estamos estudiando el libro de Hebreos y quiero dar las gracias al Señor porque ha sido un tiempo precioso donde hemos podido profundizar en una carta maravillosa, en un libro increíble, donde ha sido puesto en un lugar muy alto la gloria de Cristo y su ministerio, el nuevo pacto, todo lo que Cristo hizo, lo que Él ganó para su iglesia, para que nosotros podamos disfrutar y vivir con la esperanza de un nuevo pacto, de una gran promesa de redención, del perdón de nuestros pecados, de la santificación de nuestras almas. Así que cómo no hemos de estar agradecidos por lo que el Señor nos ha permitido estudiar semana a semana. Así que quiero invitarte a que dispongas tu corazón a poder abrir las escrituras, a estar atento a la palabra del Señor y que esta, su palabra, que es espíritu y vida, pueda entrar en nuestro corazón y dar mucho, mucho fruto. Amén. Así que te animo, hermanos, a que oremos, a que pidamos al Señor dirección y que su Espíritu Santo nos guíe también en esta enseñanza. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos nuevamente en esta mañana, en alabanza como también a tus pies para escuchar tu palabra. Como le dijiste a Marta, le dijiste afanada y turbada estás. Sin embargo, María ha decidido tomar la mejor parte, la cual no le será quitada. Señor, en este día yo te ruego que tu iglesia sea como María, que quiso estar a tus pies, sin que los afanes de la vida, sin que las necesidades reales turbaran su corazón y robaran este momento especial donde tu palabra va a ser expuesta. A pesar, Señor, de que hoy es expuesta por un hombre imperfecto que predica tu palabra, que es perfecta, Señor, te ruego que por medio de tu Espíritu tú ilumines el corazón de todos aquellos que van a escuchar este sermón. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad a poder entender, a poder crecer en este tiempo, Señor, en el conocimiento tuyo, ver tu hermosura, asombrarnos de lo que tú has planeado y ejecutado y aquello que estás disponiendo para este tiempo, para nosotros, tu iglesia. Señor, ayúdanos, ayúdame, porque necesito yo también mucho de ti, Padre, para predicar tu palabra. Abre la mente de aquellos corazones endurecidos, Señor, con el Evangelio, con la gracia, con las cuerdas de amor que tú sabes usar para atraer a aquellos que están lejos. Señor, no les juzgamos, solo rogamos por ellos, como también rogamos por nosotros y por nuestros hijos, para que tu gracia abunde en este día en nuestras familias. Bendícenos, bendice la predicación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, amados, por favor, abra su Biblia en el libro de Hebreos, el libro a los Hebreos, ¿cierto? Vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 9, desde el versículo 1 al versículo 14 vamos a estudiar en este día. Así que espero que tenga ahí su Biblia, que esté dispuesto en su corazón, animado, dispuesto a escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontramos realmente vida eterna. La palabra del Señor es espíritu y vida, es medicina para nuestros huesos, es sabiduría para el caminar diario. Son tantas bendiciones que podemos recibir cuando escudriñamos las Escrituras, y yo quiero animarte a que nunca pierdas una oportunidad de escudriñar, de estar atento a la palabra, y que tú tengas, por supuesto, también una disciplina de buscar al Señor en oración
y la lectura bíblica. Amén. Bueno, vamos entonces al capítulo 9, versículos 1 al 14. Leamos todos el texto. Dice así en el nombre de Jesús. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, las mesas y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales las cosas no se puede ahora hablar, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el cual más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta es la preciosa palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a profundizar estos 14 versículos en dos secciones. Y la verdad que este texto que está siendo expuesto en esta sección nos está mostrando una solemne realidad, una realidad que la cual se está planteando un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el antiguo tabernáculo y el nuevo tabernáculo. Usted se dará cuenta que toda esta carta está mostrando y está exaltando a Cristo y su obra y su ministerio con el objetivo de reforzar las convicciones de aquellos que estaban volviendo atrás en su fe, aquellos que estaban abandonando el evangelio de Jesucristo por su antigua religión basada en esfuerzo humano, con tradiciones, con ciertos ritos que tienen su gracia, que tuvieron su gloria. Sin embargo, frente a la nueva realidad en Cristo, sin duda el camino de volver a aquello que estaba pronto a desaparecer no tenía sentido, era un camino de apostasía y por supuesto un camino de muerte. Entonces, este evangelio, esta carta preciosa, está mostrando la verdad y la realidad de un camino superior, de una manera de relacionarnos con Dios mucho más elevada que Cristo ganó para su gloria, pero también para bendición de cada uno de nosotros. Entonces, en los primeros 10 versículos vamos a ver cómo el autor está hablando sobre el tabernáculo que está hecho aquí en la tierra, los utensilios y cómo el servicio se brindaba en este tipo de tabernáculo que el Señor inspiró a Moisés construir. Y en los versículos 11 al 14 vamos a hablar sobre el santuario celestial,
sobre ese lugar maravilloso donde está Cristo hoy día sentado a la diestra del Padre, un lugar muchísimo más alto, con un sacerdote mayor que todos los sacerdotes que se presentaron en el Antiguo Pacto, y por supuesto con un sacrificio mayor, plenamente efectivo y eficaz para llevar a la gloria a aquellos que se acercan arrepentidos de sus pecados delante del Señor. Amén. Así que si vemos entonces los primeros 10 versículos donde se habla de este tabernáculo terrenal y la necesidad entonces de un nuevo pacto, nos vamos a dar cuenta de que este santuario está siendo presentado con sus cualidades, pero también reconociendo las limitaciones. Primero, este tabernáculo es un tabernáculo terrenal, está aquí en la tierra, es un tabernáculo que es un tipo, una especie de maqueta de algo muchísimo mayor y más grande que está en la presencia del Señor. Es un tabernáculo que es inaccesible para la mayoría de las personas que pisan la tierra, es accesible hasta cierto lugar al grupo de sacerdotes y en el caso del lugar santísimo a una sola persona. También este tabernáculo terrenal, por lo tanto, es un tabernáculo terrenal, el texto lo deja muy claro, y eso significa que es temporal, porque todo lo que está aquí en la tierra está sujeto a cambio, es pasajero y por supuesto va a terminar. Y algo que es muy hermoso también ver, que está siendo mostrado como un tabernáculo y un sistema religioso que trabaja más bien en las personas en cuanto a lo externo de aquellas personas y no en lo interno, en lo profundo de su corazón. Y es muy hermoso en todo caso cuando uno piensa en este tabernáculo del Antiguo Testamento, el hecho de que Dios haya determinado venir a habitar en medio de su pueblo. Fíjense, Dios es el Dios de los cielos, pero Él decidió habitar en medio de su pueblo y manifestarse en ese lugar santísimo. Y por eso es que Él le dice a Moisés que construya ese tabernáculo. En Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Yo no sé si tú ves lo hermoso de eso, que Dios haya decidido venir a habitar con su pueblo. Es lo mismo que tú puedes disfrutar hoy, por supuesto, con una plenitud muchísimo mayor. El hecho de que Dios no esté ahí arriba en los cielos, pegado allá como dice alguna película, pegado en esos lugares profundos, en el cosmos. No. Dios está en nosotros, Dios vino a habitar en nosotros y en Cristo Jesús particularmente, por supuesto, Él se tabernaculizó, Él vivió en medio de nosotros, caminó con nosotros y por la gracia del Señor y la obra de su Espíritu Santo, hoy vive en nosotros. Entonces, todos los detalles de este tabernáculo, que era una sombra, una maqueta de lo que habría de venir en el nuevo pacto, le fueron entregados a Moisés por Dios, quien cumplió de manera muy prolija todas las prescripciones que se habían dado para la construcción de este templo. El texto de los Hebreos está justamente precisando este tabernáculo original, cuyo modelo le fue revelado a Moisés allá en la montaña, ¿cierto? Para que se pudiera construir con precisión y posteriormente sirviera de modelo para los templos que se construyeron en adelante cuando ese tabernáculo dejó de operar. Entonces, de ninguna manera, y esto tenemos que dejarlo muy claro, el autor de Hebreos está tratando de disminuir la gloria del tabernáculo original. Ese tabernáculo tuvo su gloria, Dios lo determinó, Dios lo usó, Dios lo propuso transitoriamente. Al contrario, no está tratando de disminuir la grandeza de esto, sino justamente mostrar la grandeza gloriosa que tiene el nuevo tabernáculo y el protagonismo, la suprema grandeza del santuario celestial y su alcance, que es muchísimo mayor que el tabernáculo que fue levantado en el Antiguo Testamento. Ese tabernáculo original tenía partes distintivas. El texto lo dijo, había un patio exterior que se conocía, ¿cierto?, como el atrio. Había un lugar santo, una segunda sección, un lugar santo, donde también habían ciertos utensilios, y el lugar santísimo. Sin embargo, el propósito del autor no es contrastar todos los detalles de este tabernáculo, pero sí comparar cosas muy principales y, por supuesto, el nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Cristo para nuestro bienestar. Entonces, en la primera parte del tabernáculo, cuando pensamos y recordamos lo que en el Antiguo Testamento se nos narra, este patio exterior, este atrio,
Ahí se encontraba el altar de bronce y un lavadero, un lavacro que se dice de bronce también. Y la idea que esté hecho de bronce está apuntando a que esto es característico del juicio de Dios sobre el pecado. El altar de bronce donde se hacían los sacrificios del Antiguo Testamento, en ese lugar se manifestaba el juicio de Dios. Ese era un lugar grandioso también, por supuesto, tiene su importancia. Es un altar de bronce que está apuntando a la cruz, apuntando a ese sacrificio. En el ejercicio del juicio de Dios, en ese lugar se cumplía la justicia y por supuesto también se cumplía la ley. Y el lavadero de bronce estaba apuntando a la necesidad de purificación constante que tenía que tener todo aquel que entraba a adorar, aquel que entraba a ese lugar santo y con mayor razón a aquel que entraba al lugar santísimo. Esa es la primera sección, digamos, preparatoria, donde se ponía y se mostraba claramente que el pecado tenía juicio sobre él y también esta idea de purificarse, al menos externamente, para poder ingresar a la siguiente sección. La siguiente sección era la idea de este tabernáculo, ¿cierto? La idea del lugar santo, un lugar muchísimo más purificado. En ese lugar estaba la mesa de la proposición, estaba el candelero y el altar del incienso. Allí todo era hecho de oro, ya no de bronce, sino que de oro, y está refiriéndose, por supuesto, a la comunión, a la pureza de la perfección de Dios, a esta idea más profunda y perfecta que Dios está increciendo en este acercamiento a su presencia gloriosa. Entonces, la mesa está puesta ahí con panes para reflejar, por supuesto, a Cristo, el pan de vida. Es la mesa de los panes de la proposición. En ese lugar, hermanos, está siendo reflejado a Cristo, que es el pan que descendió del cielo y que viene a dar vida a nosotros. También la idea del candelero, que es esta lámpara, y esta idea de mantener este fuego encendido y luz permanente en ese lugar, también está apuntando a Cristo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo vino a este mundo siendo la luz de la aurora para venir y salvar a aquellos que moran en tinieblas de muerte, en este valle de sombra y de muerte. Entonces, toda esta idea del Antiguo Testamento, del tabernáculo, está apuntando al verdadero tabernáculo, quien fue Cristo, nuestro Señor que vino a este mundo. Y frente a las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, se encontraba el altar del incienso, que representa las oraciones, el clamor que sube a los cielos, permanentemente ante la presencia de nuestro Señor maravilloso, que está atento hoy día a la oración de sus hijos, con la idea, ¿cierto?, de mostrar, por supuesto, a este mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo hoy es el altar, digamos, que también conecta nuestro clamor con el Padre. Él es nuestro abogado, Él es aquel que está intercediendo por nosotros, hermanos. Entonces, es muy importante resaltar, queridos, que en el día de la expiación, que era un día muy significativo en la vida religiosa del pueblo de Israel, el sumo sacerdote, que era llamado por Dios para el ejercicio sacerdotal de una manera mayor y significativa dentro del resto del sacerdocio, necesitaba él llevar el incienso lleno de brasas de fuego ante el Señor en 2 puñados, y ese incienso aromático bien molido, como nos muestra la Escritura, tenía que pasarlos por el velo, o sea, desde el lugar santo al lugar santísimo, como muestra Levítico 16. Ese día, una vez al año, el incensario se convirtió, ¿cierto?, en una extensión del lugar santísimo. Era esta conexión entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo, que es la tercera sección que muestra las Escrituras y se describe ampliamente en el Antiguo Testamento, era un lugar donde estaba el arca del pacto. Y esta arca maravillosa contenía 3 cosas muy valiosas y significativas para el pueblo de Israel. Una de ellas eran las tablas de la ley, representando también, por supuesto, a Cristo como la palabra viva de Dios. Cristo es el verbo, la palabra encarnada. Y las tablas, por supuesto, también están reflejando y apuntando a Cristo nuestro Señor. Además de las tablas de la ley, estaba un vaso o un lugar, ¿cierto?, donde se tenía maná, demostrando también a Jesús como el verdadero maná
que descendió del cielo. Qué hermoso. Y también la vara seca de Aarón que floreció señalando la victoria de Cristo sobre la muerte. Aquel que fue clavado en la cruz no murió, no se secó en una cruz, sino que volvió a la vida, reverdeció para vida eterna, para su gloria y a través de él. Porque él murió y porque él resucitó, nosotros también podemos resucitar juntamente con Cristo. Hermanos, si usted se está dando cuenta, todas las ideas del tabernáculo del Antiguo Testamento están apuntando, son las sombras, son la maqueta que apunta a una gloria, a un nivel muchísimo superior que fue revelado en plenitud cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué el autor de Hebreos está recurriendo a esta explicación detallada? Piense usted que los hebreos tenían mucha claridad respecto al lugar santo, el atrio, el lugar santísimo, pero necesitaban conectar estas sombras, estas realidades transitorias, a la verdadera plenitud del pacto que venía y se cumplía en Cristo Jesús. Entonces, si miramos la progresión que se nos está mostrando, en este patio exterior, en este atrio donde estaba el altar de bronce, se estaba dando el primer paso para acercarse a Dios. Este era un altar del holocausto. ¿Y cuál era el mensaje en la práctica? Si uno pudiera decir, ¿cuál tendría que ser el eslogan que estaba en ese altar del sacrificio, en el atrio, afuera, antes de poder avanzar? Era que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No podemos partir, ni entrar, ni siquiera acercarnos si no hay derramamiento de sangre, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Nadie puede acercarse a Dios sin pasar por la cruz. Las personas dicen, no, yo sí soy bueno, hay distintos caminos que llevan a Dios. No, hay un solo camino, Cristo Jesús. Y si yo no creo que Él murió en una cruz y Él resucitó, si no confío en la obra plenaria, total, efectiva, suficiente de Cristo en la cruz, yo no puedo llegar al Padre. Entonces ese lugar del sacrificio que estaba al inicio de esta progresión de acercamiento a la presencia de Dios, está diciéndonos con toda claridad que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. La justicia de Dios necesita ser satisfecha y es necesario aplicar el juicio de Dios sobre el pecado. Hermanos, eso tiene una cara, digamos, negativa para aquel que peca, pero positiva para aquel que ama la justicia. Y nosotros como creyentes debemos amar la justicia. Todos nosotros sabemos y sentimos a veces en nuestro corazón cuando vemos injusticias en el mundo muy grandes. Queremos que Dios haga justicia. Hermanos, y qué precioso es saber que Dios no dejará por inocente al culpable. Claro, tenemos que ser humildes porque nosotros también somos culpables, pero hemos entregado nuestra confianza en aquel que murió en esa cruz para darnos vida y vida eterna, hermanos, y una vida abundante en esta vida. Entonces, ¿qué significaba el altar del sacrificio? Este eslogan, esta verdad tan grande, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Luego, cuando pensamos un poco más entonces en este lavadero de bronce, como se nos muestra ahí en Éxodo, en el capítulo 30, que estaba entre el altar de bronce y el lugar santo, se nos enseña que para permanecer cerca de Dios, para entrar en su presencia, uno debe ser lavado y purificado. El sacrificio, el derramamiento de sangre es la primera parte, pero además tenemos que lavarnos y purificarnos. No se trata de una expiación. El lavado, esta idea de lavarse con agua, limpiarse y lavarse, ¿cierto? Era una idea de purificación. Es esta idea de santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Y este lavadero de bronce entonces era un lugar donde los sacerdotes se lavaban antes de oficiar las cosas sagradas. Ellos tenían que purificarse, ellos tenían que hacer un sacrificio por sus propios pecados antes de avanzar al lugar santo. Y en el caso del lugar santo, que era un lugar de adoración, un lugar donde se adoraba y el Señor aceptaba aquella adoración, estaba este altar del incienso que nos muestra esta idea de Cristo como intercesor, ¿cierto? Nos enseña que una vida de oración es esencial para agradar a Dios. Los cristianos debemos ser personas de oración.
personas que están delante de Dios clamando, que están orando, que están participando con sus hermanos de una vida profunda, íntima de oración, solos en el altar personal, pero también comunitariamente, hermanos. Apocalipsis 5:8, en el capítulo 8, versículo 3, se habla de la oración que llega al trono de Dios y que el Señor escucha, hermanos. Es un incienso, es un olor. Los clamores, nuestros clamores, Dios los escucha, hermanos. 2 veces al día se encendía el incienso en el altar y ardía todo el día, hermanos. La oración debe ser constante. El pueblo de Dios debe orar permanentemente, no puntualmente. Y eso estaba reflejando con toda claridad este altar del incienso. Y esta idea de mantener eso encendido nos apunta con toda claridad a que tú y yo, como pueblo de Dios, no podemos cesar de orar. La Escritura es clara en el Nuevo Testamento: velad y orad para que no entremos en tentación, como también nos plantea la idea de que debemos estar orando sin cesar. Eso habla de nuestra dependencia de Dios, habla de una adoración a Dios, de una entrega, de una confianza profunda, entendiendo que aquel que puede salvar nuestras almas, aquel que puede salvar a nuestros hijos, aquel que nos puede sacar de toda circunstancia terrible de la vida, es aquel que tiene el poder para hacerlo, y ese es Dios. Y si nosotros estamos orando, estamos entregando nuestra confianza en Dios, estamos proclamando su grandeza, como también recordándonos y recordándole al Señor aquellas promesas gloriosas donde se nos dice que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro ayudador. Cuando Él nos dice: no temas, yo te ayudo. Cuando estamos en oración, vienen esas palabras, se nos recuerdan. Y el Señor se hace real en nuestra experiencia, en su presencia maravillosa. Podemos llegar a experimentar paz grande en nuestro corazón en medio de tiempos profundos de oración. Además, entonces, del altar del incienso que estaba en ese lugar santo, en esta segunda sección, estaban las tablas, ¿cierto?, de los panes de la proposición. Esto también, como decía al principio, apunta a Jesús, el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Aquel que come de él va a vivir. El candelero de oro muestra también a Jesús como la luz del mundo y también indica que la iglesia debe brillar como la luz del mundo. Recuerde, esta característica de Cristo, que Él es la luz de la aurora que descendió a este mundo, también tiene un complemento. ¿Quién es hoy la luz del mundo en la tierra? Nosotros, la iglesia. Entonces se nos está mostrando que esta luz, este candelero, tiene que estar brillando. El candelero que ilumina este mundo no puede estar debajo del almud, tiene que estar en un lugar alto, presente a este mundo, presente en la sociedad, mostrando la gloria del Evangelio de Jesucristo. Y luego del lugar santo, entonces, nos encontramos con el lugar más espectacular de este tabernáculo, que era el lugar santísimo. En ese lugar se contempla en plenitud la presencia y la gloria de Dios. Cuánto anhelo en mi corazón llegar al día donde pueda ver con mucha claridad directamente la gloria de Dios. Quiero llegar a aquel día donde pueda ver cara a cara a mi Señor. Y qué hermoso, porque en ese lugar santísimo la presencia manifiesta de Dios se hacía plena y la gloria de Dios era manifestada en ese juicio, cuando la ira de Dios caía sobre el holocausto, sobre el propiciatorio. Era una cosa tremenda que se hacía una vez al año. En ese lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, Dios habló, Dios estaba ahí, y el objeto más sagrado de ese tabernáculo era el arca del pacto, que también es símbolo de Jesús. Todo en el arca, hermanos, su tapa, el propiciatorio, todo lo que contenía apuntaba a Cristo. La urna con el maná, la vara de Aarón que floreció, las tablas de la ley de Jesús, ¿cierto? ¿Quién eres? El tabernáculo, el sacerdote, el altar, el candelero, el arca, el propiciatorio, el sacrificio, todo aplicaba, apuntaba a Cristo nuestro Señor. Y por eso, todo ese lugar exclusivo donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, que era un lugar muy específico y muy limitado al resto de las personas, cuando Cristo nuestro Señor vino, con su muerte, Él rasgó el velo que separaba, que impedía la entrada.
Ahora, hermanos, amados, tú y yo tenemos entrada libre al trono de Dios. Todos podemos ver la gloria de Dios, todos podemos acercarnos al Señor y experimentar la presencia de Dios, presencia que restaura, presencia que anima, presencia que sana. Y por eso es tan importante como hijos del Señor que nos acerquemos a Dios. Hermanos, podemos entrar en una vida religiosa tan seca, tan lejana de la presencia de Dios, porque no estamos aprovechando la magnitud y la amplitud de lo que Cristo hizo en la cruz y que ganó por nosotros. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, jamás podríamos, a menos que fuéramos el sumo sacerdote, estar en la presencia del Señor. Hoy podemos, hermanos, estar en la presencia del Señor. Y el autor de Hebreos está mostrando que los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo de manera continua para realizar, servicios sagrados, ¿cierto? Los sacerdotes en general ni siquiera podían entrar al lugar santísimo. Solo una vez al año el sumo sacerdote lo podía hacer para expiación, primero, de sus pecados, como también para los pecados de la ignorancia del pueblo. Y aquí hay algo muy significativo que hay que notar. El Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, aclara que este ritual era propiciatorio, era una especie de parábola del tiempo presente, estaba apuntando a algo mayor y efectivo. Lo que se estaba realizando en ese minuto era limitado. Por eso quiero aclarar este punto, porque el Espíritu Santo, cuando nos muestra este contraste, nos quiere aclarar 4 cosas relevantes. Primero, el camino al lugar santo no se había manifestado aún, no estaba abierto. Los sacrificios fueron incompletos, no lograban resolver toda la problemática del pecado en la vida de una persona. Las ordenanzas también solo eran externas, no transformaban el corazón y por supuesto eran cosas totalmente provisionales. Si tú te das cuenta en el versículo 8 de aquí del capítulo 9, el versículo 9, 10 y la primera parte del versículo, la segunda parte también del versículo 10, te vas a dar cuenta que todo lo que está mostrado aquí en el Antiguo Testamento, en este capítulo de Hebreos, son cosas transitorias, incompletas, no plenamente eficaces, porque están esperando la manifestación gloriosa de Cristo y su obra completa. Amados, en la práctica, los primeros 10 versículos nos están afirmando que los rituales del tabernáculo terrenal ofrecen acceso limitado, o sea, hay un cierto acceso, pero es limitado. Además, es una purificación parcial, no total. Y tercero, el perdón también es limitado. Hermanos, esto es importante verlo, porque tiene que usted darse cuenta que los judíos, los hebreos, en su religión manifestada y entregada por el propio Dios, ellos estaban en una dinámica que no lograba resolver profundamente los problemas del pecado en su vida, y también la propia relación con el Dios de los cielos estaba limitada a ciertas personas. Por eso, si vemos estos 3 puntos, acceso limitado, purificación parcial y perdón limitado, vamos a darnos cuenta que aquí hay bastantes diferencias con el nuevo pacto, pero es necesario entender cómo era la dinámica en el Antiguo Testamento. Bueno, el versículo 6, por favor, acompáñenme nuevamente al texto, Hebreos 9:6, dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios, dice, del culto, el verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y no por los por los pecados de ignorancia del pueblo. En la práctica, en este momento, el camino hacia el santuario no estaba abierto a toda la gente que quisiera, y aunque quisiera, no podían. Solo los sacerdotes podían ingresar entonces al lugar santo, y el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo una sola vez al año. Una gruesa cortina, hermanos, separaba el lugar santo del lugar santísimo, que fue aquel velo que se rasgó en el templo cuando Cristo murió en la cruz. Y este camino, ¿cierto?, que conduce a la presencia de Dios, no estaba abierto durante todo el tiempo en el antiguo pacto. Cristo, sin embargo, hermanos, abrió este camino para todos. En el versículo 19, acompáñenme por favor al capítulo 10, avancemos un poco.
versos 19 y 20. Veamos lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad, ahora, ¿cierto? En Cristo, ahora teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne. Qué precioso, hermanos. Nuestro Señor Jesús ganó algo para que nosotros tuviéramos la libertad de entrar al lugar santísimo. Yo no sé si eso alegra tu corazón, pero debiera, porque hoy puedes, donde quiera que estés, no solamente geográficamente, sino también en el estado espiritual que tú estés. Hermano, un sacerdote para entrar al lugar santísimo tenía que hacer una cantidad de ritos de purificación tremenda por sus propios pecados, hacer un montón de cosas que Dios pidió para acercarse. Hoy, en el lugar que tú estés, geográficamente, como también en el estado espiritual que tú estés, aunque estés lejos de Dios, si tú eres su hijo, si tú crees en la propiciación de Cristo, tú puedes acercarte y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú puedes encontrar misericordia, puedes encontrar respuesta, puedes encontrar amor de tu Padre Celestial, independiente del estado espiritual y en el lugar geográfico que tú te encuentres. Eso es precioso, porque Dios vino hacia nosotros. Dios abrió la puerta, abrió la entrada para que tú y yo pudiéramos estar conectados permanentemente con Él, estar en una relación real y profunda con nuestro Señor. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, como lo muestra Mateo capítulo 27. Y también está eso ahí en Marcos, ¿no? Y el hecho que esto se rompiera, que Dios rompiera la separación entre Él y el hombre, está mostrando que esa separación terminó. La ruptura de ese velo dijo, hasta aquí llegó la limitación para que los seres humanos que se arrepienten, que creen en Jesús, puedan venir a mi presencia. El tiempo del acceso limitado ha terminado. Esa es la proclamación de esa ruptura del velo. Aleluya, alabado sea el Señor. Tú y yo podemos entrar confiadamente al trono, independiente del lugar geográfico en que te encuentres, como también independientemente del estado espiritual en que te encuentres. El Señor te recibe por la obra de Cristo Jesús. Acércate al Señor. Si tú hoy día te sientes lejos del Señor, si tú no estás experimentando comunión real y profunda con el Señor, la Escritura dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros, porque ya el velo está roto. Es solo cosa de restaurar la comunión profunda con el Señor. El arrepentimiento y la fe permiten que esto que Cristo ganó sea algo que nos dé fluidez en la relación con nuestro Padre. Quiero invitarte a que consideres este regalo maravilloso que nuestro Señor ganó. Aunque tú quisieras estar cerca de Dios en el Antiguo Testamento, no se podía. Hoy puedes acercarte a tu Padre y disfrutar de su presencia. A pesar de toda la belleza del inmobiliario del tabernáculo antiguo, a pesar de toda la adoración que los levitas hacían, todo eso era severamente limitado. No permitía fluidez, no permitía amplitud para las personas. Solo algunos podían acercarse directamente al Señor y representar al pueblo de Dios. Hoy puedes acercarte, no te lo pierdas. Ese es un mensaje tan claro en este sermón. No te pierdas la oportunidad de acercarte a tu Padre, donde quiera que te encuentres, en el lugar geográfico que te encuentres, como en el estado espiritual que tú te encuentres. Amén. Bueno, en segundo lugar, también nos habla el antiguo modelo, el antiguo tabernáculo, el antiguo pacto, de una purificación también parcial. Acompáñame, por favor. Vamos al capítulo 9 de nuevo, versículos 8 y 9. Dice así: dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso 9, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Lo que el texto aquí dice entonces, que los rituales del tabernáculo
no podían lidiar completamente con el pecado. Esto en el sentido que la purificación, ¿cierto?, que hacía el modelo antiguo, no lograba una purificación completa. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año con sangre para ofrecer sacrificios por él primero, pero también por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero no habían sacrificios por los pecados deliberados ni purificación de la conciencia, hermanos. Cualquier cosa que pudiera hacer el antiguo pacto no le trajo ayuda al hombre. ¿En qué punto? Primero, sobre la necesidad profunda de remisión de sus pecados deliberados, como también de los problemas de su conciencia. Sin embargo, el nuevo pacto sí lo pudo hacer, y lo vamos a ver en el versículo 14 más adelante. Y el tercer elemento también que es claro aquí en el perdón, es el perdón limitado que producía este modelo antiguo. Versos 6 y 7 lo leímos hace un minuto. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bajo este antiguo pacto, queridos hermanos, la conciencia del hombre seguía corrupta debido a los muchos pecados que no podían ser perdonados en este sistema de sacrificios. La provisión era solo para los pecados de ignorancia, como dice el verso 7 del capítulo 9. No había expiación para los pecados deliberados. Por lo tanto, los hombres pecan no solo de una manera inconsciente. Tú y yo sabemos eso. Nosotros sabemos que nosotros muchas veces pecamos de manera voluntaria. Y eso es terrible porque en este modelo no había remisión ni posibilidad, ¿cierto?, de propiciación para ese tipo de pecados. Y el hombre que peca como acto deliberado es una rebelión directa frente al Señor. Y en el antiguo pacto, como ya lo dije, no había posibilidades de remisión de ese tipo de pecados. Sin embargo, y por la gracia de Dios, en este nuevo pacto, Dios promete, primero, el perdón total de nuestros pecados. Todos nuestros pecados son perdonados, lo vimos en el capítulo 8, pero también Dios promete ser misericordioso. O sea, Dios en este nuevo pacto no solo va a perdonar los pecados, sino que además promete ser misericordioso y no recordar más los pecados de su pueblo. O sea, estas ofrendas y sacrificios eran ineficaces en esta dispensación levítica. Se impusieron al pueblo hasta el momento oportuno de reformar las cosas. Y gloria a Dios, el momento oportuno ya fue. Cristo vino y reformó. La primera venida de Cristo vino a reformar las cosas y a establecer el nuevo pacto en el cual tú y yo hoy día podemos desarrollar nuestra relación con Dios. Hermanos, dado que el antiguo pacto era reemplazado por el nuevo pacto, la acción de volver al antiguo pacto claramente entonces era un error grave. Aquellos judíos que estaban pensando, volviendo al judaísmo y no permaneciendo en la verdad del evangelio, estaban cometiendo un error tremendo. Ese pacto fue condenado, o más bien determinado, a desaparecer. Y no podían volver a algo que ya no servía, ya no estaba en operación. Cristo instauró el nuevo pacto. Nosotros, lamentablemente, incluso si aplicamos esto a la realidad nueva testamentaria, a la vida actual, nos vamos a dar cuenta que hay muchos creyentes que ven, por ejemplo, erróneamente al pastor como una especie de sacerdote del Antiguo Testamento. Nosotros los pastores no tenemos el mismo rol del Antiguo Testamento. Nosotros no somos mediadores entre Dios y los hombres. No, hermanos, nosotros simplemente somos siervos, colaboradores del reino de Dios para predicar la palabra, para aconsejar y establecer ciertos sistemas de gobierno, hermanos, pero no somos mediadores entre Dios y los hombres. Tampoco el púlpito donde se predica la palabra en una iglesia hoy día es el altar, no tiene nada que ver, son cosas distintas. A veces hay algunas iglesias que consideran el altar, el púlpito como un lugar santo, y estar más cerca del púlpito es como una especie de acercarse al lugar santísimo. No, hermanos, tampoco las ofrendas son sacrificios.
Las ofrendas son hoy día el resultado de corazones agradecidos que honran a Dios con sus bienes, hermanos. Las iglesias entonces que introducen el uso de algunos utensilios que estaban en el tabernáculo, ¿cierto? Como el candelero, como el shofar, como el arca del pacto, hermanos, simplemente están trayendo de vuelta a la iglesia del nuevo pacto las cosas del antiguo pacto, menospreciando, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso, esto es un llamado a tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, de volver a las antiguas prácticas del antiguo pacto que no tienen vigencia, que no están dándole lugar a la obra completa y total que Cristo ganó por nosotros. Entonces, hemos concluido el análisis de estos primeros 10 versículos que están mostrando todo este tabernáculo antiguo, el pacto, la manera de relacionarse con Dios, pero también las limitaciones que este modelo tiene. Para ir hacia el final, entonces, en la segunda sección, vamos a ver ahora el tabernáculo celestial, glorioso, hermanos, precioso. Abre tu corazón para verlo. Y también los efectos maravillosos que tiene el nuevo pacto. ¿Qué tal, por favor, si leemos el versículo 11 al 14 nuevamente? Dice así: pero estando ya presente Cristo, nuestro Señor, ya al haber venido, ¿cierto? Sumo sacerdote de los bienes venideros, aquellos que están viniendo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Wow! Aquí hay verdades maravillosas que espero que entren en tu corazón, y yo ruego a Dios que también se consoliden en mi corazón para alabar a Cristo con todo nuestro corazón y dar gracias a Dios por esta nueva realidad en la cual hoy día estamos realmente como hijos del Señor. Entonces, nos estamos dando cuenta que este antiguo pacto que está siendo puesto al lado del nuevo pacto, se ponen uno al lado de otro con la idea de compararlos y tener claridad y no cometer el error, ¿cierto?, de vivir agarrados a una sombra de lo que vino a brillar en toda la creación, esta nueva realidad, este nuevo pacto, este nuevo sacerdocio que está en vigencia, que es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Cristo hoy tiene una superioridad ministerial, su rol, su reinado no puede ser comparado con aquellas figuras que se manifestaban en el Antiguo Testamento. Entonces, repasando un poco los argumentos que se están contrastando aquí en estos versículos del capítulo 9, vamos a ver que la belleza y la dignidad del santuario terrenal son contrastados, ¿cierto?, con la gloria y la majestad del santuario celestial. El antiguo pacto, que es puramente externo, está siendo contrastado con el nuevo pacto, que es un pacto y que llega al interior de las personas. El antiguo pacto, además, por un lado es temporal, pero el nuevo pacto, hermanos, que llegó con esta reforma que trajo Cristo, es un pacto eterno, para siempre. No se va a reemplazar, nada lo puede quebrar, nada lo puede reemplazar. Además, el antiguo pacto, ¿cierto?, estaba siendo sellado, manifestado, desarrollado con la sangre de animales que eran sacrificados, y ellos involuntariamente eran sacrificados, y está siendo contrastado con un sacrificio voluntario del Hijo del Dios de los cielos, hermanos. Los sacrificios del antiguo pacto eran repetitivos y son contrastados con la muerte única y efectiva de Cristo nuestro Señor. Por otro lado, se apunta a las promesas del Antiguo Testamento versus el cumplimiento de estas promesas. O sea, la comparación es muy amplia, si usted se da cuenta. Además, en el Antiguo Pacto la expiación era anual, y esto es contrastado con la expiación definitiva y total que Cristo hizo una vez y para siempre. Los sacerdotes, hermanos amados, que aparecieron
que en el Antiguo Testamento y que estaban en la presencia del lugar, en la presencia de Dios en el lugar santo, y el sumo sacerdote que entraba una vez al lugar santísimo es contrastado con el sumo sacerdote que hoy está sentado a la diestra de Dios y está ahí reinando después de haber hecho la limpieza total de nuestros pecados. Hermanos, entonces aquí hay verdades realmente maravillosas que espero que tú atesores hoy día en tu corazón. Vamos a ver primero entonces este tabernáculo que es superior. El verso 11 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Los sacerdotes del orden de Leví, cierto, entraron en este tabernáculo hecho por Moisés, obra de manos humanas. Los hombres lo construyeron, cierto, pero Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entró en el santuario celestial, cosa que hemos predicado en las últimas semanas, aquel santuario celestial no hecho por manos de hombres, no hecho por esta creación, es decir, es el cielo mismo, hermanos. Cristo hoy día está ministrando en una realidad espiritual de la cual el antiguo tabernáculo era solo una imagen. No hay comparación entre el antiguo tabernáculo y el nuevo tabernáculo, ¿cierto? Donde hoy día está Cristo sentado a la diestra de Dios. Un lugar glorioso en el cual nosotros estamos, hoy estamos juntamente con Cristo reinando, aunque estamos en la tierra, posicionalmente estamos con Cristo y por eso podemos entrar confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En segundo lugar, vemos a un sacerdote superior, un tabernáculo superior y ahora un sacerdote superior. Aquí lo decía con toda claridad, Cristo está presente, este es el sumo sacerdote. Cristo es un sacerdote de orden superior, un sacerdote que está ministrando y administrando los bienes que vinieron en el nuevo pacto, estos bienes venideros, mientras el sacerdote del Antiguo Testamento era solamente un tipo del sacerdocio de Cristo. En la antigua dispensación, hermanos, se hablaba de purificación, no porque realmente el modelo antiguo la concediera en plenitud, sino porque sus ceremonias debían preparar la mente de los creyentes de ese tiempo para la purificación real y total que vendría en Cristo. Mantuvo viva la fe por los años en mucha gente y estaba apuntando a que ellos vinieran y creyeran en el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Jesús había sido prometido y estaba manifestándose en la época de hace 2000 años atrás. Él se manifestó. Jesús, hermanos, es mejor sacerdote y él sí que puede llevar al hombre a Dios. Él es el camino, él es la verdad, él es la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Entonces, un tabernáculo mayor, un sacerdote mayor, pero también vemos un sacrificio mayor. Verso 12 dice: no por la sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, ¿qué aprendemos entonces de estos textos 12, 13, 14? Hermanos, que Cristo ofreció de una vez por todas, hermanos, un sacrificio. ¿Quién? ¿Cuál es el sacrificio? Su propia vida. Él mismo vino a satisfacer la justicia divina, reconciliándonos con Dios. Hermanos, tú y yo no teníamos ninguna oportunidad de reconciliarnos con Dios. Estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cristo nos ha traído a la presencia del Padre y ha restaurado nuestra relación con Dios. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros que a veces estamos lejos de Dios nuestro Padre? Cristo vino a reconciliar esa relación para que nunca más estuviéramos lejos de nuestro Padre. Nuestra culpa, hermano, fue transferida, imputada en Cristo, quien sufrió la pena de muerte que se suponía tú y yo tendríamos que pagar y sufrir. Y Él eliminó, hermanos, todo el pecado, santificándose Él y santificándonos a nosotros, hermanos. Ese sacrificio de Jesús hace una gran diferencia con los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, al menos en 4 puntos. Primero, como lo decía adelante, el sacrificio de Cristo fue voluntario. No tomaron a Cristo, Él se entregó, hermano. Él definió el momento
en acuerdo con el Padre para entregar su vida. El sacrificio además de Jesús fue espontáneo. ¿En qué sentido espontáneo? Que no hubo resistencia. El Padre le dijo y él vino espontáneamente en obediencia al Padre, en amor por nosotros, hermanos. También fue un sacrificio racional, pensado, no loco, racional, con lógica, con propósito, con planes claros, con metas claras, hermanos. Qué maravilloso es pensar en lo que Cristo hizo por nosotros y por supuesto es un sacrificio moral que tiene un valor incalculable. Por eso, resumiendo, los sacerdotes de Aarón simplemente en este tabernáculo terrenal estaban representando una imagen del verdadero tabernáculo. Cristo sirvió en un tabernáculo muchísimo mejor, mucho más grande, más perfecto en el cielo mismo. Los sacerdotes terrenales, hermanos, ministraron solo sombras, imágenes de las cosas celestiales. Cristo ministra, hermanos, la sustancia proyectada. Él es la sustancia de Dios. Él es la encarnación del Rey de Gloria. Él es la vida. Él es la luz verdadera que vino a nosotros, hermanos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sangre de animales. Cristo ofreció su propia sangre. Yo lo repito para que se grabe en tu mente y en tu corazón. No fue cualquier derramamiento de sangre. Ya era grande el que un animal muriera en favor de nosotros. ¿Cuánto más cuando pensamos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Los sacerdotes entraban en el santuario una vez al año, hermanos, y ofrecían esta sangre de animales, la rociaban, hacían todo el ritual que puedes ver con detalle en el Antiguo Testamento, pero Cristo entró una vez por todas y ofreció su propia sangre en propiciación por nuestros pecados, hermanos. El ministerio de Cristo es precioso, hermanos. Cristo es la ofrenda perfecta, fue única ofrenda y obtuvo eterna redención para nosotros. Este sacrificio de Cristo entonces tiene tres bendiciones gloriosas que nosotros debemos guardar como un tesoro en nuestros corazones. Primero, la redención eterna, hermanos. El hecho de que el verso 12 diga que por la sangre de los machos cabríos, y no por la sangre de los machos y toros cabríos, ¿cierto?, de becerros, sino por su propia sangre, Él entró una vez y para siempre en este lugar santísimo, habiendo obtenido, escuche bien, eterna redención. La sangre de estos animales no podría jamás alcanzar esto. Este sacrificio tenía que ser representado una vez, permanentemente, constantemente, para cubrir el pecado del pueblo, pero la sangre de Cristo, este sacrificio eficaz por nosotros, hermanos, permitió la adquisición de esta redención eterna. Hermanos, hemos vuelto a Dios. Tú has vuelto a Dios de manera efectiva y verdadera para siempre. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tú ya volviste a la casa del Padre. Tú no volverás a la casa del Padre. Ya volviste a la casa del Padre por la obra de Cristo. Ya estás con Dios. Dios está contigo. El Espíritu Santo mora en tu corazón. Dios mora en tu corazón. Dios está contigo. Dios es por ti también. Y eso es tan glorioso. Es lo que Cristo obtuvo, ¿no? Cuando hablamos de eterna redención, estamos hablando de algo que estaba lejos de una posibilidad para el ser humano porque el hombre estaba bajo el dominio del pecado, bajo la esclavitud del pecado. Y el precio por ese dominio del pecado simplemente es la esclavitud, es la muerte. Y Cristo vino a pagar para liberarnos. El hombre no podía liberarse, pero Cristo con su sacrificio obtuvo esta redención maravillosa para nosotros. Y esto es grande cuando pensamos que Él fue molido por la ira del Padre. Él sintió los dolores del infierno en su alma, hermanos. Él fue molido, masacrado. La ira del Padre cayó sobre Él. Él sufrió en nuestro lugar para cumplir todas las prescripciones que estaban en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Él ofreció su sangre para conducirnos favorablemente a nuestro Señor. La sangre de Jesús, hermanos, no solo podemos considerarla o llamarla sacrificio, por el cual Dios es apaciguado, no solo ese aspecto, sino que también, además de pagar por nuestros pecados como un sacrificio para calmar la ira de Dios, también es la propiciación por la cual Dios tiene una disposición de misericordia y de amistad, de ser amigable con nosotros los pecadores, con nosotros los hombres que teníamos cero posibilidades de estar cerca del Señor.
Y eso es lo que tú debes recordar, hermanos. En la obra de Cristo, esto que Él ganó es una redención eterna. Y además, el verso 13 y 14 nos habla de una purificación de la conciencia. Verso 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Dios, hermanos, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, está purifica nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento no podían abordar la purificación de la conciencia. No trabajaban en la mente, en lo profundo de nuestro corazón, para darnos nuevas perspectivas, nuevas intenciones. No había fruto del Espíritu porque, hermanos, esa abundancia está hoy día en el nuevo pacto. No pudieron ofrecer el perdón total ni redención eterna. Era sin embargo, este sacrificio único, irrepetible que hizo nuestro Señor alcanza y es totalmente eficaz para llegar al fondo de nuestras conciencias y tornarlas cada día más parecidas a la mente de Cristo. Hoy tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Amado, la religión que inventa el ser humano, toda religión del mundo, todo este intento del hombre por resolver el problema de conciencia. Fíjense, la culpa es un problema universal y el hombre permanentemente está intentando apaciguar su conciencia de la culpa que siente por sus pecados, hermanos. Desde los hombres más civilizados hasta los hombres más brutalizados, hermanos, todos enfrentan el drama de las conciencias plagadas de culpa. Solo hay una manera en la cual la culpa puede ser quitada de nuestra mente y nuestro corazón. Cuando Cristo viene a nuestra vida, perdona nuestros pecados, da vida nueva a nuestra vida y comienza a purificar nuestras conciencias de obras muertas. La sangre de Cristo derramada por nosotros es un pago completo, perfecto y absoluto y tiene este poder de santificar nuestras conciencias, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios está haciendo esto? ¿Para su gloria? Para que en este mundo también, mientras esperamos esta redención, sin culpa por nuestro pasado, sin el peso de la culpa de nuestro pasado, hermanos queridos, podamos servir al Dios vivo, servir al Señor de una manera santa. Fíjense, el texto del verso 14 lo dice, y con esto terminamos. Se purifican nuestras conciencias para servir al Dios vivo. La sangre de Cristo nos purifica ante el Señor para también nosotros ser efectivos en el servicio. Nadie puede divorciar su posición religiosa, su conciencia con el servicio religioso, hermanos. La purificación de nuestras conciencias no solo es necesaria para tener comunión con Dios, sino también para el servicio, hermanos. Una conciencia manchada por la culpa del pecado impide este acceso fluido a Dios y por tanto el servicio aceptable. Si nosotros tenemos nuestra conciencia con culpa, por supuesto con una interrupción de nuestra relación, no hay fluidez en nuestra comunión con el Señor, vamos a predicar sin unción, vamos a tener oraciones sin fervor, vamos a cantar sin entusiasmo, tendremos testimonios vacíos y nuestros servicios simplemente serán obras muertas, sin poder, meramente formales, porque hay que hacerlo. Pero cuando vivimos una vida restaurada en relación profunda, sin la culpa del pecado, en esta comunión profunda con el Señor, en esta santificación, nos capacita para poder servir al Señor con libertad, con mayor efectividad, con unción que viene de Dios, que permanece en nosotros, hermanos queridos. Por eso el sacrificio de Jesús no solo contempla el pasado, no solo los pecados pasados, hermanos, sino también el futuro. Él resolvió nuestro pasado, resuelve nuestro presente y resuelve nuestro futuro para vivir en libertad y amor y fluir en devoción al Señor y servirle con alegría, hermanos. ¿Cómo no servir con alegría cuando nos sabemos salvos, redimidos y cuando entendemos la amplitud de este nuevo pacto? El gozo viene a nuestras almas, el gozo de nuestra salvación, el gozo de nuestra redención y comenzamos a servir con alegría a nuestro Señor que vive y reina para siempre.
Él no solamente ha resuelto nuestro problema pasado, sino que nos ha dado la victoria. Hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si tú hoy estás agobiado por la culpa, si tú hoy día estás teniendo una idea de tener esfuerzos humanos para acercarte a Dios, que hay ciertas maneras, ciertos ritos, ciertas cosas que tienes que hacer para que Dios acepte la cercanía, para que Dios escuche tus oraciones, hermano, apégate a la realidad del Evangelio, del nuevo pacto, que ha hecho completamente una obra perfecta para que tú puedas entrar al trono de Dios, para que puedas caminar con libertad, para que puedas servir al Señor con alegría, entendiendo cómo Él va obrando en tu corazón y limpiándote de obras muertas cada día. El nuevo pacto es glorioso, el sacerdote nuevo es glorioso, el tabernáculo nuevo es glorioso. No nos aferremos a la antigua manera de acercarnos a Dios. Entremos por el camino que el Señor abrió para un pueblo redimido y victorioso para este tiempo, que apunte a la gloria de la redención eterna en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Gracias por la verdad maravillosa de tu palabra, Señor. Gracias por la obra completa, plenaria que tú has logrado, Señor. Gracias por ese único gran sacrificio perfecto, glorioso, hermoso, que ha hecho perfecto para siempre a los santificados, que nos ha traído redención eterna, que al mismo tiempo resolvió el problema del pasado, resuelve el problema presente, Señor, y el problema futuro, limpiándonos, santificándonos, Señor. Yo creo que tú has comenzado una buena obra en nosotros. Estoy persuadido de esto, como tú lo dices en tu palabra, que comenzaste una buena obra en nosotros y lo perfeccionas hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias por tu obra. Gracias porque no son nuestros méritos los que nos permiten acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque tú viniste para que pudiéramos reinar en vida y no ser esclavos del pecado ni esclavos de la culpa. Señor, gracias por la libertad. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego por aquellos, Señor, que están lejos hoy día. Muéstrales la gloria del Evangelio. Muéstrales tu gloria, Señor. Muéstrales tu gloria, la gloria de tu obra, Señor, allá en la cruz del Calvario. Te adoramos, Señor, en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, espero que la palabra del Señor esté alentando tu corazón. Quiero animarte a que sigas conectado, que vayas a los grupos de conexión. Esta semana partimos la serie de temor y ansiedad. Hay grupos pequeños que están tratando el tema del temor y la ansiedad. Así que quiero animarte a que busques conectarte con la iglesia, conectarte con el Señor. Y si no tienes una iglesia donde participar, te puedas conectar con nosotros. Escríbenos, por favor, al correo cristoeternoredentor@gmail.com o también al teléfono WhatsApp más 569 34 94 62 78. Queremos estar conectados, sabemos que hay limitaciones, sin embargo, el Señor nos está bendiciendo con la posibilidad de estar juntos. Amén. Así que un abrazo grande para ti. Espero que su palabra haya alentado tu corazón, abierto tu mente a ver la gloria del nuevo pacto, de este evangelio tan precioso que tiene un fundamento tan sólido en la palabra y una realidad nueva y que nos permite tener expectación de grandes cosas también para este tiempo y para el futuro en nuestras vidas. Amén. Así que gracias al Señor porque usted está ahí, porque está conectado, porque ha sido fiel también con su iglesia. El saber que usted está ahí también anima a quienes predicamos, a quienes enseñamos. Somos un cuerpo, hermano, somos la iglesia de Cristo y debemos estar juntos. Amén. Quiero también en este día no perder la oportunidad de saludar a nuestra hermana Rosalba, que estuvo de cumpleaños. Damos gracias al Señor por su vida y también, por supuesto, a todos aquellos que en el mes de enero y en el mes de febrero han estado cumpleaños. Si alguno se nos pasó por ahí, discúlpenos, pero queremos a nuestros hermanos y espero que el Señor siga guardándoles, como también a ti, Rosalba, el Señor te siga dando vida y que la palabra del Señor, la relación con el Señor sea tu mayor importancia hasta que el Señor nos lleve a su presencia. ¿Amén? Así que, hermanos queridos, quiero invitarles a que estén en contacto. El sermón de hoy día puedes compartirlo nuevamente con aquellos que tú conoces y que esta palabra que alienta, que abre la mente y el corazón pueda también bendecir a muchas otras personas. Les quiero mucho, Dios les bendiga, pero tengan una hermosa semana y que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión con el Padre, la gracia de nuestro Señor
la obra del Espíritu Santo en tu vida, hermano, sea real, profunda durante toda esta semana. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.